hoy día. Hoy día les voy a pedir en forma especial a la participación de cada uno de los que están en esta clase. Independiente si pueden mostrar o no la cara, pero necesito la participación de ustedes porque hoy día es una clase que voy a llamar cara a cara, ¿ya? Pero voy a empezar a mostrarle primero la definición el par de definiciones que me mandaron. Y para esto voy a compartir a ver si estoy bien. Esto no es, esto es de la clase pasada. Compartir. Aquí está. Aunque no era la tarea propiamente tal, esta tarea no está finalizada conforme a lo que le mandé, pero igual lo vamos a utilizar de ejemplo. El Evangelio lo definí de manera cuadrada, lo dije. Jesús es el Cristo, la primera palabra clave es Cristo. La segunda palabra clave es murió, y murió por nuestros pecados. La tercera palabra clave es resucitó. Y la cuarta palabra clave es escritura. Lo interesante es que la escritura habla sobre que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y la justificación lo relaciona con la resurrección, no con la muerte de Jesús o de Jesucristo, sino con su resurrección. En el último versículo de Romanos 4 dice claramente Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Entonces, lo interesante es que la justificación lo asocia con la resurrección. Entonces, sin resurrección no hay justificación. Pero nosotros cometemos el error de asociar la justificación con la muerte, cuando en realidad Pablo asocia y relaciona la justificación con la resurrección de Jesús el Cristo. Entonces, 4 términos concretos que tienen que estar presentes en toda definición del Evangelio, como si fuera una mesa de 4 patas. Jesús es el Cristo, que muere por nuestros pecados, muere la palabra clave, resucita, otra palabra clave, y escritura, otra palabra clave. ¿Ya? Veamos esta definición. Los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, libros del Nuevo Testamento. Su tema principal es sobre el reino de Dios y la vida de Jesús, de cómo se hizo hombre desde la perspectiva de cada autor. Es una definición casi teológica, o una definición que cae dentro del acervo cultural de una persona, pero fíjense lo que ocurre con este tipo de definiciones. No mencionó a Jesús, pero no mencionó que Jesús es el Cristo. Tampoco menciona que Cristo murió por nuestros pecados. Tampoco menciona la resurrección, aunque podría decir, bueno, están escritos los Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en la definición del Evangelio que nosotros demos, tiene que estar presente estas palabras que ya mencioné. Otra definición, el Evangelio significa buenas nuevas. Y efectivamente, evangelio, la palabra evangelio es un buen mensaje, buena noticia, buena nueva, como Romano 1.6 está citando, lo describe como el poder, y en realidad es Romano 1.16, lo describe como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es una definición que comúnmente aparece. Comúnmente me dicen que el Evangelio es esto, las buenas nuevas, según Romanos 1.16, que es poder de Dios para salvación. Pero no me dicen qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo muere y resucita conforme a la Escritura. Ese mensaje es poder de Dios para salvación. Ya. Son las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos redimió, perdonó, justificó y entregó su vida por amor a nosotros, y a través de su sacrificio nos dio paz, gozo y salvación. Esta se acerca más a la definición que les di, o que es la base de este curso. ¿Cuál es la definición de esta base del curso? Es: Jesús es el Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Esa es la base de este curso. El mensaje del Evangelio, que dice, 2 puntos, el Evangelio es: Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué está presente acá? ¿Alguien me podría decir? De esas 4 palabras: Cristo muere, resucita, Cristo muere, resucita y Escritura. O mejor aún, ¿qué no está presente? La resurrección. Bien dicho. Fíjense, no está presente la resurrección, pero eso es un problema que como pastores tenemos, que no mencionamos en los mensajes del Evangelio la resurrección. Solo decimos que esto generalmente: Él murió por nuestros pecados, nos justificó, nos entregó su vida por amor a nosotros, y a través de su sacrificio nos dio paz, gozo y salvación. ¿Ya? Pero al no estar presente la resurrección, es como, cojeamos absolutamente. Y acá está, fíjense, el Evangelio para mí es un estilo de vida. También es la historia de vida y enseñanza de Jesús, donde habla del amor de Dios hacia la humanidad, donde manda a su único Hijo, Jesús, a redimir al mundo. Es así que muere por todos los pecados del mundo y los míos, y al tercer día resucita de entre los muertos. Eso dice la Biblia, y yo lo creo. Tiene todo. Lo tiene de otras palabras, de otra forma, pero está todo. Tiene la Escritura, tiene la muerte de Jesús, tiene la resurrección, y la énfasis de que Jesús es el único Hijo, el Hijo de Dios, ¿ya? A su único Hijo, que ese es el énfasis de que Jesús es el Cristo, ¿ya? Ahora, ¿esto qué me permite? Me permite decir, bien, de aquí puedo construir. ¿Construir qué? La vida cristiana y la consejería bíblica. Porque fíjense lo que sucede, hermanos. Hoy día tú te levantas en la mañana y dices, Cristo murió por mis pecados, y te quedas ahí, ¿ya? Pero mañana tú cambias tu perspectiva y dices, Cristo no solo murió, sino que resucitó, y la resurrección de Cristo es mi resurrección. Cambia la mirada. Yo soy no solo uno que ha muerto en Cristo, y por el cual Cristo murió por los pecados míos, sino que yo soy uno que ha resucitado en Cristo. La resurrección de Cristo es mi resurrección. Eso es esencial entender en todo proceso de consejería. Y esencial entender que esto, que si la iglesia local tiene claro esto, entonces funciona más fácilmente como un cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos del resucitado. ¿Ya? Porque Cristo resucitó. Ya. Stop share. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, acá José Rivera. Dígame, José. Cuénteme. En relación a lo que usted dijo de la muerte y resurrección de Cristo, ¿dónde se deja la ascensión de Cristo? Lo que pasa es que Pero un poco. ya. Es cierto que el Señor Jesucristo ascendió,
Sin Ponle em- mejor a la. si hay un micrófono ahí encendido. Es cierto lo que planteas de Jesucristo ascendió, pero el énfasis que Pablo da, tanto en Romanos capítulo 1 como en Primera de Corintios capítulo 15, y en cada predicación que da Pablo, el énfasis es que Jesús es el Cristo, que muere por nuestros pecados y que resucita. Ahora, después aparece la idea, pero no como parte de este cuadrado que llamé Evangelio, pero aparece la idea de Jesús viene de nuevo. Maranata, el Señor viene. ¿Ya? Y es como resultado del Evangelio. ¿Ya? Y algo interesante, la ascensión del Señor, el Señor asciende, pero eso es posible por el Evangelio, porque Él resucitó triunfante de entre los muertos. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ahí apareció un rostro, creo que era mi hija. Ya, aquí hay otro. Hermanos, mire, les pediría, si no hacen este trabajo ahora, que lo hagan en su iglesia. ¿Por qué? Porque así ustedes van a entender de inmediato por qué están teniendo los problemas que están teniendo como iglesia local. ¿Ya? Vamos a iniciar el próximo mes 4 clases del módulo 3 que tienen que ver con intervenciones a nivel de la iglesia local, y esto es un adelanto de las intervenciones a la iglesia local. ¿Qué intervención hay que hacer? Primero hay que saber si los hermanos tienen clara la película o no. Si no tienen clara la película, es el ejemplo del reloj. Si no sabemos para qué funciona el reloj, lo vamos a terminar usando de martillo. ¿Ya? Lo mismo, si los hermanos no saben qué es el Evangelio, van a vivir vidas que no reflejan el Evangelio y que no son del Evangelio. Y aquí, fíjense, sin decir de quién es esta definición, Mauricio, ¿es de un pastor o de una oveja? Es de un pastor. Ok. Entonces, sin decir quién, lo vamos a tirar a la parrilla. Pero esto no es solo, siempre que he dado este taller de Evangelio y Emociones, el 50%, ya sea de pastores o de ovejas, tienen respuestas que no tienen a Jesús, el Cristo, que muere y resucita conforme a las Escrituras. Definición del Evangelio. Palabra que vino a mostrarme el amor verdadero, que todo lo perdona y da sentido a mi vida. Esa es la primera definición. Yo pedí 3 o 4 definiciones y trabajarlas, porque hay algunas personas que dicen, mira, la primera definición va a ser de la cabeza, la segunda definición que van a dar, la definición número 2, va a ser como del corazón, y la definición número 3, esa es la que está dentro de la persona enraizada. Por eso el trabajo. Son 3 definiciones que se le piden y la que más importa es la última definición. Pero empecemos con la primera definición. Definición del Evangelio, palabra que vino a mostrar el amor verdadero, que todo lo perdona y da sentido a mi vida. Él elige 4 palabras: palabra, amor verdadero, perdón, sentido a la vida. Si uno puede decir, no, pero si está bien, está bonito eso. Sí, pero no está Jesús es el Cristo, que muere por nuestro pecado y que resucita conforme a la Escritura. El centro generalmente, y aquí hay un problema serio, hermanos, el centro de las predicaciones generalmente y de la forma en que recibimos el mensaje termina siendo el ser humano y no Dios. ¿Ya? Es lo que me satisface a mí, mis necesidades, mi paz interior, mi sentido de vida. Y eso es un problema serio, porque el centro ha de ser Dios y su Cristo. Ese debe ser el centro. E inclusive en algún momento el libro que les compartí habla sobre esto, que el concepto, uno empieza hablando del concepto de autoestima
que las personas terminan queriendo alabarse a sí mismos para tener mejor autoestima y se olvidan que el centro no ha de ser el yo, sino que ha de ser Dios. Y en la medida que se centra en la adoración al Señor y el yo pasa a segundo plano, no vamos a tener problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque el problema de autoestima esencialmente es egolatría. Y la egolatría es una adoración al ego. Y la adoración al ego se soluciona con adoración al Dios verdadero. Ya, sigamos con nuestro análisis en este caso. Fíjense, definición de cada palabra. Pero vamos a ir a la definición número 2. Evangelio, significado que hace que pueda ver y creer lo que antes no podía, que me hace vivir en armonía con Dios, dependiendo de Él en todas las áreas de mi vida, pues soy responsable de una gracia inmerecida y ahora soy libre. Sé de dónde vengo y a dónde voy y me hace una ciudadana del reino de Dios. No está Cristo, no está muere, no está resucita, no está escritura. Ok. Y aquí viene la última definición. Fe en Dios, vivir confiado en Dios, amándolo a Él y a mi prójimo, incluso a mis enemigos, en cuya libertad puede acercarme a Él para crecer en fe caminando hacia el reino de Dios, donde viviremos eternamente con Él. Ahora, vuelvo a decir. Ya. Lo complicado es que tenemos más o menos entre el 50 y 60% de la iglesia, o sea, casi el 2/3 de la iglesia, que son evangélicos, inclusive han estado toda su vida en una iglesia y no tienen ni idea de cómo decir qué es el evangelio. ¿Ya? Siempre me acuerdo del entrenador no es del Real Madrid, es del enemigo del Barcelona, que le dice a los muchachos, miren, ven esto porque habían jugado muy mal el partido del primer tiempo. Y en el intertanto le dicen, ven esto es una pelota. Se patea, corre, rebota, se le pueden pasar con los pies uno al otro. Esto estamos jugando con esta pelota. Entonces, yo le estoy diciendo, hermanos, esto es el Evangelio. Y esta definición, por más bonita que sea, y es bonita, ¿eh? Y es bonita, pero no sirve. ¿Por qué? Porque el énfasis es Jesús es el Cristo, el énfasis es el Cristo de Dios. El énfasis es que Él muere por nuestros pecados y el énfasis es que Él resucita. Y esto todo lo hace conforme a las Escrituras, conforme a las promesas de Dios, conforme a lo dicho por Dios, conforme a lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Esto lo hace en cumplimiento de algo que Dios había dicho antes. Y como Jesús es el Cristo que muere por nuestros pecados y resucita conforme a las Escrituras, y puedo decir eso es el Evangelio, entonces el que cree en Cristo muere en Él y resucita en Él. Con la esperanza cierta, como resultado del Evangelio, que Él vendrá de nuevo. ¿Ya? ¿Alguna cosa que decir? Solo colocar atención, digamos, en la enseñanza que podamos dar, porque hoy en día hay un evangelio muy antropocéntrico, está basado en el ser humano más que en Dios. Y mientras más hables del hombre, de las necesidades que Dios suple, como que la gente más se acerca a ese tipo de congregación. Pero cuando se habla del evangelio real, de la negación, de tomar la cruz y seguirle, se complica la cosa. Digo. Sí,
Pero enfatizo de nuevo. El Evangelio es Jesús es el Cristo que muere por nuestros pecados y que resucita conforme a las Escrituras. Cuadradito, ¿ya? Si no está ese cuadradito, entonces no anuncié el Evangelio. Y si tú no has anunciado que Jesús es el Cristo que murió por tus pecados y que resucitó conforme a las Escrituras, es que no has anunciado el Evangelio. ¿Ya? Es muy, es muy seductor, como dice el pastor José, hablar de las necesidades de los seres humanos y cómo Dios las satisface. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios cumple sus promesas al enviar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y resucitar conforme a lo dicho por Dios en las Escrituras. Bien, catete en lo que estoy planteando, por favor. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo otra vez colocar mi punto en la resurrección de Cristo y colocar ese punto en la resurrección de Cristo y relatarme a partir de la resurrección y poder ponerme en el último punto delante del trono de Dios adorando al Cordero. ¿Ya? Porque todo comienza en Dios y termina en Dios. Nosotros no somos el centro de esto. Es Dios y el actuar de Dios a través de nosotros. Ahora, y ahí viene el cómo me relato, el cómo relato mi historia, el que no construyo, y esta es una frase importante, no construye relatos de funcionales de idolatría. ¿Y por qué tú, hermano, eres así? Es que cuando yo era niño, mi papá me pegaba mucho y me violentaba. Entonces, construyo un relato y me lo creo, y por eso ahora cuando tuve hijos, yo no sé controlarme y les pego de la misma manera a mis hijos. Y construyo un relato a partir del pecado del cual fui víctima para justificar mi pecado ahora del cual soy victimario. Y para echarle la culpa a mi padre de lo que yo hago para poder decir, yo no tengo la culpa. ¿Ya? No. Mi relato ahora es parte de la resurrección de Cristo. Lo mismo pasa con cualquier adicción o cualquier otro tipo de pecado, cualquiera sea. Soy un alcohólico. ¿Por qué eres un alcohólico? Es que mis padres me enseñaron a tomar cuando yo era niño. Entonces yo me acostumbré a esta vida de alcoholismo. A ver, ¿y cómo lo haces que eres alcohólico? Bueno, salgo con los amigos, me junto, voy a jugar pichanga y después de la pichanga, si perdemos, tenemos que consolarnos con los tragos y si ganamos tenemos que celebrar con los tragos. Entonces, fin de semana quedo borracho siempre y tengo un serio problema. ¿Y por qué es tu problema? Porque mi papá tomaba y construyo un relato funcional que me funciona para explicar mi pecado. Entonces el Evangelio nos confronta, compadre, usted es un resucitado, así como Cristo resucitó, usted es un resucitado, usted ya no tiene la vida que tenía antes, es una nueva criatura, deje de hacer lo que está haciendo, no me invente cuento, no me mienta más y no se mienta usted mismo. Moderado. Espere un segundo. Mi hija estaba atrás diciendo, por favor, sube. Discúlpenme, esto es ser papá de adolescentes. Estoy preguntándome por qué no me lo comí cuando eran tan tiernos, cuando niños. Ya, ¿qué les parece esto hasta ahora?
Yo puedo estar media hora en silencio, ¿ah? Como dice el proverbio popular, El que calla otorga. no, la excusa agrava la falta. O sea, no habría excusa para el cristiano. No. Exactamente, no hay excusa para el cristiano. Entonces, eso nos confronta, ¿ya? Nos confronta. La cruz de Cristo nos confronta. La resurrección de Cristo nos confronta. No hay excusa, ¿ya? Y la excusa, y fíjate lo que yo, como lo definí, o como otro autor lo definió, un relato funcional. Me funciona para explicar, pero no para salir. ¿Ya? Entonces, no importa dónde tú estés metido. Fíjate, si es un tremendo dolor que hicieron contra ti en la vida y tú no puedes perdonar, ya estás creyendo una mentira. Si puedes perdonar, porque fuiste perdonado en Cristo. Y el poder que actúa en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que actúa en ti y puedes perdonar. ¿Ya? No significa olvidar, pero sí significa recordar sin dolor. ¿Ya? Y entonces ya el anhelo de venganza, no, yo se lo entrego al Señor de justicia. ¿Ya? Justicia entendida como fidelidad de Dios a su palabra. Todo mezclado, todo, o sea, todo engranado. ¿Ya? Porque Dios es un Dios justo, un Dios que cumple sus promesas, debe entenderse cuando dice que Dios es Dios justo. Uno que actúa en coherencia con su palabra. ¿Algo más? Profe, no sé si estaré equivocado, pero prefiero decirlo. Uno de los grandes detalles está en estas famosas herencias espirituales, la guerra espiritual, que hasta la cuarta generación va a vivir la vida que llevaban antes, tomando de mala forma algo que ya los profetas estaban diciendo, que cada hombre iba a ser responsable por sus pecados. Se presenta como una excusa para no vivir el evangelio como corresponde. Pienso. Exactamente. Entonces la herencia espiritual de los demonios o las maldiciones espirituales, comillas, ¿ya? Es tan solo justificar el pecado personal. Y como muy bien dijo el pastor Augusto, no hay excusa. Lo primero que uno tiene que asumir y decirse es: no tengo excusa. Oye, ¿por qué le gritas tanto a tu esposa? Es que mi papá le gritaba, entonces yo le aprendí de él. ¿Y por qué quebran los platos de la mesa? Es que yo lo aprendí de mi abuelo, que nosotros fuimos criados por él. Y él hacía eso cuando se enojaba. Pero, ¿y tú eres una nueva criatura? ¿Tú eres un resucitado? ¿Tú eres un santificado? ¿Tú eres un lavado por la sangre? Sí. Entonces, esta palabra es importante. Mansedumbre y humildad. Y mansedumbre y humildad básicamente se refiere a someterse a la palabra del Señor, a lo que Él nos enseña. Hermano, hermana, no tienes excusa. Me encantó, Augusto, esa expresión. No tienes excusa. Rodrigo, ya referente hasta la cuarta generación de los temas espirituales, pero hay otro tema, gran tema, por ejemplo, las enfermedades heredadas, que se espiritualiza mucho. ¿Ah? Que hay que romper la maldición, dicen. ¿Será por sí, genética? ¿Será? No tengo idea. Lo que está claro es que nosotros aprendemos, ¿ya? Aprendemos la mirada, la forma de mirar, ¿ya? Y tenemos que cambiar la forma de mirar y mirar como el Señor mira. Mira. Porque la forma de mirar va
guiar nuestro comportarnos. Y entonces, si yo tengo problemas, si mi padre o mi madre tuvo problemas de diabetes, y yo estoy viendo que ellos fueron siempre sedentarios, nunca hicieron ejercicio, y tuvieron sobrepeso, ¿ya? Entonces, y yo aprendí a ser sedentario y a subir de peso, por supuesto que me viene una diabetes detrás, pero por consecuencia de mi comportamiento, de mi forma de actuar, no por una herencia espiritual ni nada de eso, ¿ya? Ahora, por supuesto que, y algo interesante, por supuesto que mi papá, si fue mujeriego, yo tengo chances de ser mujeriego si es que imito su conducta, ¿ya? Pero a todo esto hay un 70% de la población de varones que la infidelidad es un encuentro recurrente, ¿ya? 70%. Entonces, eso no tiene que ver con una maldición generacional, tiene que ver con los pecados que la carne, por ser carne, manifiesta. Entonces, si el hermano es picado la araña, es como decir, oiga, usted va a cosechar lo que está sembrando, ¿ya? Usted le va a ir mal en esto. Hay una teoría, imagínate, tú sabes que, y aquí tengo que decir algo, tú sabes la mejor manera de proteger a un niño para que no se convierta en homosexual es el beso del padre. Pero el beso del padre no solamente al hijo, sino a la madre. La ternura del padre a la madre y la ternura del padre hacia el hijo. Te amo, hijo. El beso del padre protege a un hijo de que camine hacia el lado de la homosexualidad. Y algunos autores hablan de que el comportamiento, y aquí algo que no está probado, pero lo mencionó una profesora en la universidad allá en Santiago, el comportamiento del padre, el comportamiento del padre al ser y al involucrarse con muchas mujeres, terminan haciendo que el hijo diga, yo no voy a abandonar a mi madre como mi padre abandonó. Así que yo no voy a ser como mi padre. Y se va para el lado homosexual. Pero como resultado de la promiscuidad del padre. Y uno diría, ¿eso es una maldición generacional? No. No tiene que ver sencillamente con las actitudes, ¿ya? Con cómo nos relacionamos, con cómo interactuamos, si caminamos en verdad, si somos humildes, si amamos y manifestamos nuestro amor, si decimos la verdad en amor. Son cuestiones bien cuadraditas. Si es que yo vivo el Evangelio como un resucitado y soy tierno como el Señor Jesucristo es tierno. ¿Ya? Ya. Pero sigamos. Nos quedan 20 minutos solamente. Así que aprovechemos. ¿Algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos visto, ya sea en esta clase o las clases anteriores? Yo, Rodrigo, bueno, los saludo a todos. La Jocelyn y la Paulina. Yo quiero ser Paulina, pero todavía no sale la resolución judicial, así que... Menos mal que quieres ser Paulina y no Paulino. Ahí estaríamos complicados. Ahí estamos mal. Sí. Bueno, Rodrigo, yo me comprometo a hacer todas las tareas. Yo te expliqué más o menos mi situación, pero estoy trabajando. No hay excusa. No hay excusa. Es importante esta última tarea del Evangelio, porque tú diagnosticas a tu iglesia. ¿Ya? Sí, y la verdad que yo el último jueves que nos reunimos con mi iglesia, yo les hice la pregunta, pero la escuché solamente, entonces quiero hacerla formal a 3 personas y que la escriban para poder compartirla.
Y justamente ninguna de las personas que le pregunté en esa jornada habló de Jesucristo. Habló ni de la muerte ni la resurrección. Entonces empiezan a hablar como cosas valóricas, ser cristiano, pero nadie habló de eso. Pero igual voy a hacer la tarea. Ahora, respecto, como empecé a ver los videos pasados, que falté a clase, respecto a la justicia, o nada que ver que hable de eso, estamos Sí muy que ver, sí atemporales. que ver, sí que ver. Tú hacías referencia a Ulpiano, y lo que me llamó mucho la atención, bueno, lo que enseña en la Escuela de Derecho, que justicia es lo que le corresponde a cada uno. Pero finalmente, después de tantas acepciones de justicia, lo único que a ti te tiene que quedar claro como futuro abogado es que uno nunca hace justicia. Eso te lo dicen así, porque tú en realidad lo estás llamado y estás estudiando y todo es para aplicar el derecho. Pero la justicia es un valor, un principio casi inalcanzable. Eso es lo que se maneja. Uno aplica el derecho nomás. Y si tú cumples con los preceptos, quizás alcanzas algo de justicia. Y a los tribunales se le llama los tribunales de la injusticia. Ya. Un juez acá en Estados Unidos llegó una señora y le dice, vengo a buscar righteousness, ¿ya? Rectitud. Righteousness. I'm looking for righteousness, dice la señora. Estoy buscando rectitud o justicia en nuestro español. Y el juez le dice, usted no va a encontrar righteousness aquí. Usted va a encontrar justicia. Entonces, más o menos hacen el mismo juego. O sea, la misma idea. Porque para la justicia, acá en justice entre los anglos, es el derecho. ¿Ya? Claro. Aplicar el derecho. Entonces, ¿pero qué ocurre con nosotros? Nosotros leemos lo que el mundo dice y aplicamos esas definiciones a lo que la escritura nos dice. Y ese es el problema que atacaba yo respecto a la justicia en la clase. ¿Ya? Pero tú quieres decir algo más, ¿no? Quiero decir algo más, que tengo que dar un tema en otra reunión, pero están ellos en la coordinación, así que mientras tanto yo voy a seguir en la clase. Pero en cualquier momento me retiro. Ya. Ok. Eso. Ya, disculpen. No te preocupes. Voy a aprovecharme, aunque María Griselda, no es necesario que salgas al aire. Ok, ok, gracias. Lo primero, Rodrigo, contarte que mandé a un grupo de jóvenes, líderes juveniles, 4 chicos, la tarea que enviaste, no me la han regresado todavía, pero me gustaría saber en realidad cómo ven ellos el Evangelio, cuál es su opinión sobre ese tema, y apenas la tenga, la quisiera compartir contigo. Eso primero. Y espero ponerme al día también en lo siguiente, en lo que estoy atrasada. Igual que la hermana que hablaba hace un poquito, a mí también el tema de la justicia me ha dado hartas vueltas y lo he estado pensando bastante. De hecho, lo estuve hablando tengo una hija de 23 años con la que conversamos harto y a veces también discutimos harto porque tiene muchos de los pensamientos de este tiempo. Y yo he tratado, por ejemplo, de a veces razonar con ella, de acercarla un poco a los conceptos bíblicos. Aunque ha sido criada en la fe, tú sabes, pues a veces se dejan envolver un poco los chicos, les es atractivo. Y un poco lo que conversaban ustedes sobre esto, o sea, el hecho a veces de presentar el Evangelio desde una forma que apele a los sentidos, que apele a las emociones o a la sensualidad, que es querer satisfacer, como digo, nuestros sentidos y emociones, ha menguado la capacidad de la iglesia de ir con un mensaje poderoso, como es hablar realmente de Cristo. Y lo hemos enfocado en muchos aspectos, quizás hay que hacer mucha mea culpa en esto, de una manera que es fácil hablarlo, porque es lo que la gente quiere escuchar, pero que no tiene poder, en el fondo, digamos, esa palabra.
Y en eso, fíjate que he estado meditando mucho, hablaba harto con mi esposo también sobre el tema, comparto tus videos, para que él no pudo tomar el curso, pero lo comentamos mucho, y sí, hemos sido bien impactados por el tema, aunque a veces de tanto repetir verdades, se vuelven como demasiado cotidianas, y tú le pierdes como la profundidad y el sentido. Y yo creo que eso ha pasado a veces. La gente, algunos conocen, entre comillas, el fondo del mensaje del Evangelio, pero les gusta más escuchar las otras partes. Que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar un trabajo, que Dios te va a hacer esto. Esa parte es como más entretenida. Y se olvida en realidad del fondo, de lo que te lleva a la eternidad, de lo que es efectivamente el Evangelio. Y eso a mí me ha abierto un poquito nuevamente, como que ha renovado mi pensamiento en ese aspecto, porque uno a veces se deja llevar por esos mensajes y también los comparte. Y hay como un compromiso interno, o sea, mi compromiso interno es que el mensaje que debe siempre primar es la obra de Cristo, ¿verdad? Como decías tú, la obra de Cristo, o sea, el Evangelio como la historia de salvación de una humanidad, ¿verdad? Predicada o dicha hace tantos y tantos tiempos atrás de la palabra, que se hace real hoy día en cada uno de nosotros y que tiene un efecto eterno. Entonces, sin duda es algo que debemos compartir tal cual es y sin tanto adorno o tanta cosa que efectivamente no es el centro. Eso te podía compartir. Gracias, Griselda. En el capítulo 5 del libro que les mandé sobre Dios es grande, o Dios, el temor de Dios, el capítulo 5 y 6 habla sobre este tema, sobre que la gente busca un mensaje relacionado con satisfacer las necesidades. Y nosotros le hemos prestado el oído al mundo de los psicólogos, yo siendo psicólogo, ¿ya? Pero le hemos prestado al mundo del oído, al mundo, para que nos hablen de autoestima, para que nos hablen de satisfacción de las necesidades, para que nos hablen de que tú necesitas recibir amor y amarte a ti mismo, y hemos caído en la trampa de hacer al hombre al centro de todo esto. Y el énfasis de este curso es decir, un minuto. El énfasis no es el hombre, es Dios y su Cristo, el Cristo de Dios. Y que lo único que va a ocurrir y que ocurre con nosotros es la muerte de Cristo, es nuestra muerte, y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. ¿Ya? Y debemos vivir vidas que reflejen eso. Y para asumir esto tenemos que actuar, y aquí viene otra vez, con mansedumbre y humildad. Y reitero esta frase que dije hace un par de clases atrás, el éxito, inclusive del matrimonio, no es la comunicación, sino que el éxito del matrimonio es ser manso y humilde. ¿Alguien más? Yo, profesor. Dígame, José. Bueno, muy buena la clase. Tengo ahí referente a los tipos de ceguera, me llamó la atención la identidad, la ceguera, que usted dio un ejemplo ahí de Felipe, de que él hacía todo, se llenaba de conocimiento, se llenaba de vanagloria, el egocentrismo que tenía sobre él, pero realmente no conocía su identidad. O sea, había problemas graves en el matrimonio, en la sociedad, donde el trabajo donde estaba, y eso me llamó la atención. ¿Te refieres a qué capítulo del libro? Ese libro no es mío, ¿eh? Creo que Goetz es el... Ya, no importa. ¿Qué te refieres? Bueno, eso no lo digo yo, lo dice el autor. Me encanta lo que dice el autor respecto a ese concepto de identidad. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, lo voy a decir el ejemplo que di la otra vez. Yo estudié psicología 6 años en la universidad,
2 años más en un magíster, 1 año más en un posgrado, 8 años más en un postítulo, y ahora estoy haciendo un máster en consejería bíblica. Y le pregunto a una señora, ¿quién vale más, usted o yo? Y la señora me dice, por supuesto que usted, pues hermano. Y yo le digo, no, usted vale lo mismo que yo, valemos la sangre de Cristo. Porque nuestra identidad, y aquí puedo usar esto, no es nuestro conocimiento, ni lo que hemos logrado en la vida, ni nuestra pobreza, ni nuestra riqueza. Nuestra identidad está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso, y ahí nos nivelamos, ¿ya? Y fíjense, hermanos, el poder de Dios para cambiar a una persona es tremendo, no importa el bandido más grande que sea, no importa la persona con un valor, un sentido de valor personal que esté por allá, por el suelo, no importa la persona que sea el más malvado o el más depresivo, el poder de Dios para salvación, aunque sí tiene que ver con la salvación del alma, pero es la salvación aquí en la tierra también, en nuestras relaciones, en sabernos y asumirnos como hijos entrañablemente amados en las manos del Padre amoroso, en asumirnos como adoradores del Dios eterno. ¿Ya? ¿Alguien más? Lean el libro, se los recomiendo. Si no, no le sacan el jugo a estas clases. A ver, yo voy a mencionar. ¿Está Hugo por ahí? Sí, está Hugo, está ahí. ¿Qué le ha parecido, Hugo? Está muteado. Ahí sí. Hola, buenas tardes. La verdad es que venía pensando en otro porque vengo recién llegando a la casa, profesor, pero he leído bien poco, tengo que ser bien honrado en decir, he leído muy poco del libro, entonces no puedo todavía formarme una opinión muy acabada, pero sí estoy más compenetrado en las clases en sí que está dictando uno de ustedes. Así ¿Qué le ha que llamado, eso. Sí, ¿qué le ha sí, llamado la dígame. atención de las clases? A ver, de partida hay muchas cosas que para mí, la verdad que le digo honradamente, son muy novedosas, pero a la vez muy provechosas. Yo pude darme cuenta la tarea que usted nos hizo confeccionar en la última, que teníamos que entrevistar a 4 hermanos. Yo le entregué los apuntes a determinados hermanos y recibí respuesta de uno solo y los demás me dijeron, la verdad es que no entendemos el tema. Pero la persona que me entregó su trabajo, ella me acuerdo de que en la tarea había dos partes que había que analizar, una desde el punto de vista del corazón y uno desde la mente. Y creo de que en cierta medida nosotros muchas veces los cristianos actuamos muy emocionalmente y como actuamos con la emoción se termina y el cristiano queda ahí como al garete, y creo que eso es una de las cosas que yo he podido darme cuenta de que en cierta medida aprendemos bastante en nuestra iglesia, las diferentes iglesias, pero creo que este curso de consejería es muy provechoso. Yo en lo personal le puedo decir, profesor, yo me recibí hace poco de capellán de bomberos acá en Chile y los temas que usted nos ha tocado en algún momento me van a servir porque complementan los cursos que yo he hecho. Y creo que yo en cierta medida le estoy sacando el provecho para el trabajo que tengo que realizar como capellán de bomberos acá en el país. Así que desde ese punto de vista yo soy
bendecido de parte de Dios por tener la ocasión de estar participando con usted, y gracias a la invitación de mi pastor José Reyes, con quien tengo muy buena amistad, muy buena relación. Él me invitó a participar de este curso y yo le dije, al principio le dije, la verdad, pastor, me siento ya muy viejito, le dije yo, y la mente ya no es la mente de una persona más joven, pero de a poco he ido entendiendo y captando la idea del trabajo de la consejería que usted nos está apoyando. Así que, pero como le digo, respecto al libro, sí, lo tengo pendiente Ya. y lo tengo, estoy entusiasmado en querer leerlo. Incluso le hablé a una nieta que tengo, mi nieta tiene 20 años y ella es pero acérrima en cuanto a leer libros que estén relacionados con todos estos temas. Así que le dije un día, hijita, me va a ayudar a leer usted, le dije, porque usted tiene mejor comprensión de lectura que yo, para que me vaya apoyando. Así que en eso estamos. Ok. En eso estamos, profesor. Gracias. Gracias, Hugo. Profesor, Dígame, José. bueno, relacionado con el libro, ¿qué posibilidad como para comprar? Porque a mí me gusta leer harto, pero me gusta leer así en el libro, no en la pantalla. No sé si qué posibilidad de comprarlo o dónde lo puedo encontrar. Ese libro está en inglés nomás. Sí. ¿Ya? Y la traducción fue hecha por un hermano y que lo publicó, pero no está en físico todavía. ¿Ya? Lo lamento. O sea, lo que yo le estoy pasando es un material nuevo que todavía no llega a Chile. ¿Ya? Y que es parte, ese material particularmente es parte del máster que estoy tomando acá con los gringos en el Southwestern. Acuérdense que estoy en el seminario bautista del Southwestern. ¿Perdón? Ok, profesor. Rodrigo, Dígame. ¿Sí? lo podría mandar a imprimir y lo manda a anillar y le queda como libro. Sí, una buena opción. Ya, para concluir, ¿alguna hermana mencionó a alguien o ella o él, ya, hermano o hermana? ¿Alguien más, por favor? Les pido de nuevo que hagan la tarea. ¿Por qué? Porque vamos a seguir la próxima clase y vamos a buscar trabajar con la iglesia ahora. ¿Ya? Rodrigo. Ya, se nos había ido. Sí, no, sí estaba atento. Todavía no me llaman, que tengo a alguien ahí avisándome. Tú hablaste en una clase pasada de Neil Anderson y de un manual para trabajar en grupo. Avanzando, no lo tengo. Se llama Avanzando hacia la madurez. El manual. Y ese tú lo puedes buscar. No sé si está todavía, pero está en la Cruzada de Literatura Cristiana. Avanzando hacia la madurez. Ahora, no comparto hoy día algo con Neil Anderson. Lo que no comparto hoy día con Neil Anderson es que él enfatiza en uno de los puntos es que hay que perdonar a Dios. ¿Ya? Ya ahí, ¿por qué el autor en algún minuto yo creía eso, que por los rollos de uno debe perdonar a Dios, pero no, con Dios uno solamente tiene que someterse a él. No hay nada que perdonarle. Uno tiene que arrepentirse de pensar mal acerca de Dios, ¿ya? Y de no comprenderle, ¿ya? Y no actuar en humildad con él. Ese es un punto. Otro punto que Neil Anderson opone santo con pecador. Y ahí yo creo que se equivoca, porque la escritura opone justo con pecador. ¿Ya? La justicia lo opone con el pecado, no la santidad. Eso es interesante. En la escritura no se opone la santidad de Dios con el pecado, se opone la justicia de Dios con el pecado. Son distinciones que parecen no necesarias, pero cuando uno hila fino y quiere estudiar así como bien, uno tiene que darse cuenta de ver qué oposición. Bueno, Neil Anderson
pone que santo se opone a pecador, y en realidad la Biblia opone justo a pecador. Esas 2 o 3 críticas le hago a Neil Anderson, por si acaso. ¿Ya? Ingrid, me gustaría escucharte. No. No importa si no te veo, Ingrid. Mirta. Hola. Bueno, en realidad para mí este curso ha sido de mucha bendición. He aprendido bastantes conceptos y me he dado cuenta de lo errado que a veces uno tiene ideas en su pensamiento, creyendo de que la escritura uno igual lo respalda con lo que uno piensa. Por ejemplo, a mí me quedó muy claro lo que es justicia. El concepto de lo que es la justicia y también lo que es el evangelio. Y me llama mucho la atención porque cuando le pedí a algunos jóvenes adultos que me definieran lo que era evangelio, me llama la atención que la mayoría, por no decir prácticamente a los 4 que le pedí, no toman en consideración lo que es la resurrección. Y a cualquiera que uno le pregunta, la resurrección es lo que menos se menciona. Y es parte de lo que es el concepto del evangelio. Entonces para mí me quedó como súper marcada lo que es el evangelio en sí. Y cómo el hecho de tener este concepto claro en nuestra mente nos lleva y nos guía a lo que es a vivir verdaderamente el ser un cristiano. Porque en el fondo Cristo vino a hacer todo. Él hizo todo por nosotros. Y ahora lo único que nos queda a nosotros es obedecerle y vivir la vida cristiana como Él nos manda, conforme a lo que la Escritura a nosotros nos dice. Entonces, no, yo estoy muy contenta con este curso, con esta oportunidad. Y me ha costado bastante en el sentido porque he tenido que, como yo la otra vez le envié un correo, Sí, profesor, sí. Estoy donde le a explicaba, punto de casarme. sí, voy a casar. El sábado ya recibo la bendición del Señor y estoy con todo lo que son los preparativos de mi matrimonio y todo eso. Por ejemplo, ahora mismo estaba organizando ya algunos detalles por lo que se viene. Y igual me conecté porque no quiero perderme las clases, porque perdiendo una clase como que se pierde igual el hilo de lo que se está ahora aprendiendo. Pero no, muy contenta con lo que aprendí. Y lo compartió también con mi marido. Ya. Y con esto voy a concluir. Acuérdense, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No tenemos claro la definición de Evangelio como iglesia, y tampoco tenemos claro la definición de justicia como iglesia. Entonces, imagínate que eso es el núcleo de toda la comprensión de la enseñanza de Pablo en Romanos. Entender qué es el Evangelio y entender qué es justicia. Si no se entiende qué es Evangelio y qué es justicia, no se entiende Romanos. Porque en el Evangelio, la resurrección de Cristo entre los muertos, se revela la justicia de Dios, la fidelidad de Dios a su promesa. Entonces, es como se amplía. Y uno puede leer cada vez que aparece Evangelio y justicia, esto, ¿ya? Que es lo que estamos aprendiendo. Romanos capítulo 6, por ejemplo, habla de que somos ahora, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Y ahora cambia. ¿Y qué significa que soy esclavo de la justicia? Que soy esclavo de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios a sus promesas, y he de vivir conforme y sometido a la fidelidad de Dios a las promesas. Acuérdense la expresión. La justicia que poseo, me posee. La justicia de Dios que poseo, me posee, porque soy esclavo de esa justicia. Como resultado de el Evangelio. Morí y resucité en Cristo.
Morí como esclavo del pecado y resucité como esclavo de la justicia. Todo eso tiene que ver también cómo categorizo mis emociones, ¿ya? La falta de consuelo entre las personas es increíble, y es la falta de consuelo la que produce los tremendos problemas que tenemos, ¿ya? Y en Cristo tenemos, por decirlo así, el centro de todo, aún de ese problema. Ya, hermanos, al menos que alguien quiera decir algo, tenemos que ir concluyendo ahora. La próxima clase le voy a pedir de nuevo que manden las tareas. ¿Cuál tarea? La del Evangelio. La próxima clase vamos a hablar acerca de cómo pesquisar un carbón que se está apagando en la iglesia. Cómo encontrar el hermano que se me va a apartar dentro de la iglesia y decir, este se me va a correr. ¿Ya? Vamos a hacer un taller sobre eso. Cómo pesquisar al carbón encendido que se va a apagar. ¿Ya? Ya que no hay ninguna cosa, ninguna pregunta, estamos concluyendo. Que el Señor me los bendiga mucho.